El barco fantasma de las planicies Katze. Capítulo 4. Parte 1 de 2 partes que va a tener este capítulo 4. Ainz, Narveral y Hamsuke entraron juntos a la torre. La puerta era un poco pequeña para que pasara el gran cuerpo de Hamsuke, pero logró entrar. Entonces Ainz cerró la puerta y echó un último vistazo al interior de la torre, que se había vuelto abarrotada gracias a Hamsuke. Aunque Ainz no pudo encontrar ningún agujero que dejara entrar la luz desde el exterior, todavía se sentía incómodo por estar solo. Hasta donde puedo ver, no hay agujeros que permitan una vista desde el exterior. Narveral, ¿hay algo que te moleste? Hamsuke, ¿tu nariz o tus ojos pueden detectar algo? Los dos miraron a su alrededor. Se tomaron un tiempo para revisar detrás de Hamsuke y otros lugares, pero ambos dijeron que no había nada aquí. Ya veo. Hamsuke, serías una gran observadora. Solo ten cuidado de que los no muertos no te vean por aquí. Entendido, señor. Un alegre Hamsuke dejó a Ainz y Narveral dentro. Después de salir, tal vez por la euforia, la vio ponerse de pie sobre sus patas traseras y pasar los hombros por el hueco de la puerta cerrada. Ainz reprimió el impulso de intervenir y se sentó en una silla de madera cercana. Era una silla resistente que incluso podría soportar el peso de una armadura de placas completa. Incluso se podría decir que era agradable para el estómago. En verdad, a Ainz le gustaría actuar de inmediato, pero sería mejor esperar hasta que el grupo de antes se haya alejado más. Por eso, aunque nadie lo estaba mirando, Ainz no regresó a su forma normal, sino que mantuvo su apariencia de momón. Narveral se acercó y preguntó en voz baja. Momon San, ¿está bien? Ni siquiera necesitó preguntar a qué se refería, ya que podía predecir lo que diría. ¿Esas personas aceptarán las palabras de Momon y regresarán a la ciudad sin dudarlo? Narveral bajó aún más la voz. ¿No sería más fácil matarlos para que no haya repercusiones persistentes? Si da la orden, puedo hacerlo ahora mismo. La impresión que Momon ganó como guerrero la obtuvo al ayudarlos versus la información que podría filtrarse si los dejamos ir? Después de comparar las dos, decidí que la primera era la mejor opción. Incluso si hubiera una fuga de información debido a un descuido, no habría problema siempre y cuando no fuera algo tan obvio que expusiera a Ainz como Momon. Sin embargo, difundir información de que Momon había venido aquí a pedido del reino hechicero fortalecería su coartada, lo cual era algo bueno. Bueno, Momon San, ¿qué vamos a hacer ahora? Como estaba planeado, tendremos algunas horas de tiempo libre. Dicho esto, encendió la luz, sacó un libro y comenzó a leer. Esto se debía a que cuando los de arriba toman la iniciativa, es más fácil que los de abajo también lo hagan. El libro que había elegido le fue elegido especialmente debido a la presencia de Narveral. A Ainz le resultaba extremadamente difícil entenderlo. Como resultado, nada se le quedó en la cabeza y no pudo decir si lo estaba leyendo o simplemente mirándolo. En cuanto a Narveral, ella simplemente se quedó mirando en su dirección, en silencio e inmóvil. Ainz entendía que había diferencias, pero realmente parecía que Narveral lo estaba vigilando. Sin embargo, Ainz no se sintió confundido ni incómodo. Incluso con las sirvientas comunes lo habían ayudado a acostumbrarse a esto. Nave, no. Narveral, siéntete libre de hacer lo que quieras. Por cierto, ¿tienes algún pasatiempo? ¿Pasatiempo? Narveral inclinó ligeramente la cabeza. No hay nada en particular, pero si tuviera que decirlo,
¿Sería charlar? Oh, Ainz sintió que sería de mala educación mostrar su sorpresa al hablar sobre los pasatiempos de alguien. Sin embargo, la imagen de Narveral siendo habladora era algo bastante diferente. ¿Con quién hablas normalmente? Con el resto de las Pléyades, las sirvientas regulares y con Kyuto-sama. ¿En serio? Ainz sintió un poco de curiosidad por saber de qué hablaban, pero antes de que pudiera preguntar, Ainz rápidamente se quedó en silencio. De repente recordó que un colega le había dicho que cuando las empleadas de la compañía se reunían, iban en círculos hablando mal de sus superiores. Por supuesto, nadie diría nada malo sobre Ainz, pero ¿qué pasa con Sebas o Pestonia? ¿Qué pasaría si, hipotéticamente, incluso si fuera poco probable, Narveral y los demás dijeran cosas malas sobre esos dos? Ainz se dio cuenta instantáneamente de que ese tema era arriesgado, por lo que trató de aligerar el ambiente cambiando un poco de tema. Oh, por cierto, ¿qué tipo de pasatiempo tienen las otras Pléyades? La hermana Yuri hace muchas cosas, pero creo que lo que más le gusta es coser. A Solution le gusta la música, gritos humanos. No sé si realmente lo llamarías música. Shizu colecciona cosas lindas y a Entoma le gusta comer comida deliciosa, cucarachas. A Lupo y Regina le gusta usar personas para derrumbar edificios. Un par de ellas tenían pasatiempos bastante desagradables, pero el de Narveral le parecía decente. Ya veo. Entonces, ¿por qué no vienes y charlas conmigo un rato? Ainz cerró el libro y se volvió hacia Narveral, quien estaba nerviosa. No puedo perturbar el precioso tiempo de Insama, así que puedo salir y hablar con Hamsuke. ¿En serio? Bueno, eres bienvenida a hacer eso. Narveral salió corriendo como si estuviera huyendo. Ainz entendió muy bien ese sentimiento y asintió en su mente. Mientras veía a Narveral irse, si tu jefe se ofreciera a ocupar tu tiempo libre y dedicarte a tus pasatiempos, probablemente tú también querrías huir. Los pasatiempos eran divertidos porque podías hacerlos libremente sin tener que preocuparte por lo que pensaran tus superiores. Sería un infierno si tu pasatiempo se convirtiera en parte de tu trabajo. Ahora que estaba solo, Ainz dejó el libro frente a él y sacó otro. Sin Narveral allí, no tenía necesidad de leer libros que eran difíciles de entender. Después de terminar de leer 2 libros, Ainz se puso de pie. Sería el momento adecuado. Cuando vio a Hamsuke y a Narveral al abrir la puerta, las dos estaban sentadas en el suelo mirando al cielo. El cielo estaba nublado y envuelto en niebla, pero algo debió haberles llamado la atención. Dicho esto, Ainz solo lo vio por un momento, porque tan pronto como abrió la puerta, ambas se dieron la vuelta. Navi, Momon-san. no parecían estar ocupadas, pero Ainz no quería fisgonear. ¿Han visto a alguien en el área recientemente? No pasó nada. Una vez envié un monstruo invocado para que corriera por el área, pero no ha visto nada. Así es, no sentí nada usando mis oídos ni o nariz. Ya veo. Si eso es lo que dicen ustedes dos, entonces no hay problema. Así que, comencemos. Ainz regresó solo a la torre y su armadura desapareció, convirtiéndolo nuevamente en Ainz. Luego usó Gate. La conexión conducía a la parte de la superficie de la gran tumba subterránea de Nazarick. Los no muertos que habían estado esperando al otro lado salieron de la puerta de la Gate en una sola fila. Eran liches ancianos creados por Ainz. Los 10 se alinearon frente a Ainz, lo que hizo que el interior de la pequeña torre fuera bastante estrecho. Puede ser más eficiente usar no muertos con mayor poder, sin embargo, hay varios beneficios al usar liches ancianos. Primero, Ainz podía crear más si eran destruidos. Segundo, no serían atacados por no muertos poco inteligentes y era menos probable que fueran atacados por otros no muertos. Tercero,
Aparecían aquí de forma natural, por lo que era menos probable que estuvieran conectados con el reino hechicero. Cuarto, podían moverse fácilmente con volar. Quinto, se les consideraba fuertes en este mundo, por lo que eran capaces de luchar y podían usarse para atraer a terceros desconocidos. La número 3 era la más importante. Si trajeran no muertos fuertes de Nazarick, y es poco probable que los encontraran en las llanuras Kansé, cualquier ser poderoso estaría en guardia. Si tuviera la opción de ser cauteloso o ser menospreciado, Ainz elegiría lo último. Ainz usó magia para crear armaduras y armas para regresar como Momón. Luego sostuvo un bastón en su mano que se parecía a una calavera con una columna vertebral unida a ella. Fue creado con un cristal de datos que se suponía que permitía a Momón controlar a los no muertos prestados de Ainz Odgón, pero no tenía el poder para usarse para tales fines. Si lo investigaran, el enemigo probablemente sospecharía, pero habrían estado en una situación muy difícil y no habrían tenido tiempo de preocuparse por eso, así que no había pensado tan lejos. Con todos los preparativos hechos, finalmente abrió la puerta y salió al mundo. Los liches ancianos y los demás siguieron su ejemplo. Ainz apuntó el bastón que sostenía hacia la línea de liches anciano. «Decidme vuestro número». Siguiendo las órdenes de Ainz, los liches ancianos comenzaron a levantar números. Estos eran los números de identificación individuales que se les dieron en lugar de nombres. Ainz los anotó todos en su bloc de notas. Una persona talentosa podría recordarlos, pero Ainz no podía. «Está bien. Una vez cada pocas horas enviaré un message a cada miembro. Reporten cualquier cosa que encuentren. No se preocupen por los no muertos normales, pero reporten cualquier no muerto especial o edificios que encuentren». Estaba claro que esta era una tarea difícil. Por ejemplo, si descubrían un zombie con armadura, ¿podían decir que era un no muerto especial? La respuesta era no. En esta tierra donde hay muchos casos de aventureros y soldados que se convierten en zombies, no era tan raro ver zombies vestidos con armaduras. ¿Y qué pasa con Yggdrasil? Los monstruos basura o zombies normales tenían como cosmético ropa hecha jirones. Cuando Ainz escuchaba la palabra zombie normal, lo primero que le venía a la mente era el familiar zombie de Yggdrasil. Los monstruos creados por Ainz nacieron con cierta comprensión de las intenciones y circunstancias de Ainz, pero también compartían algo de lo que él consideraría sentido común. Sin embargo, Ainz no creía que la gente de aquí encontrara inusuales a los zombies con armadura. Pero, ¿qué pasaría si los zombies de aquí llevaran armaduras hechas en Yggdrasil? Lo cual es muy poco probable. De esta manera, era imposible trazar una línea clara sobre lo que se considera especial. Si ese fuera el caso, podría significar investigar todos los elementos asociados que aparecen para evitar que se pase por alto algo, pero no podía imaginar cuánto tiempo tomaría eso para cada zombie. Si bien los liches ancianos convocados aquí fueron creados por Ainz, siguen siendo una fuerza de combate para Nazarick. Usarlos de manera ineficiente estaba fuera de cuestión. Sería más rentable realizar una búsqueda utilizando órdenes vagas y luego cambiar a métodos más específicos, si eso no producía ningún resultado. Tomad un objeto cada uno, comenzando con el número más bajo. Era una molestia apuntar la varita hacia ellos cada vez que daba una orden, pero era por el bien de mantener las apariencias. Al tomar un objeto, aseguraos de anotar qué habéis tomado. Las notas son importantes, especialmente cuando mi cabeza está tan llena como eso. Si tuviera que usar este tipo de operación con frecuencia en el futuro, sería buena idea tomar fotografías solo de los objetos que usaría, pero luego tendría que tomar fotografías de los 4 lados, que significaría muchas fotos. Me pregunto si vale la pena los recursos consumidos. Refunfuñando para sí mismo, Ainz suspiró mientras intentaba frenéticamente recordar la apariencia del objeto que les había dado. Debido a que ya había empaquetado tanta información en su cabeza,
Su capacidad de memoria estaba llegando a sus límites. Ainz dejó escapar otro suspiro a pesar de no respirar. Él no podía evitar sentir que algo se le estaba escapando. Por ahora, esto completaba los preparativos. Bueno, tenemos cristales selladores mágicos, así que incluso si algo sucede, al menos podemos ocultarlo. Siguiendo la breve orden de Ainz, los liches ancianos usaron volar para elevarse al cielo y cada uno se dispersó en diferentes direcciones. Bueno, mientras los liches ancianos despegaban, Ainz observó cómo desaparecían en la niebla. De repente, Narberal le habló tímidamente de una manera poco característica de ella. Esperaremos por ahora. Ainz respondió, levantando su mano ligeramente. Luego señaló con su barbilla hacia la entrada de la torre. Narberal sola habría sido suficiente, pero por alguna razón Hamsuke siguió su ejemplo. Con la ayuda de Ainz y Narberal, Hamsuke pudo entrar y cerrar la puerta. Bueno, ahora no tengo que preocuparme por ser observado, pero ¿qué ocurre? Sí. Bueno, no estoy en desacuerdo con la opinión de Ainsama, pero estoy absolutamente segura de que los no muertos que Ainsama creó no fallarán en esta tarea. Pero, considerando que puede haber comerciantes desconocidos en esta tierra, estoy un poco... No, tal vez decirlo sea un poco grosero, dijo Narberal. No estoy seguro exactamente de lo que estás tratando de decir, pero creo que estás preocupada por la fuerza militar de los liches ancianos. La razón por la que no puedo explicarlo claramente es porque fueron creados por mí. Si fueran liches ancianos creados por Nazarick, le habría preguntado normalmente. Parece que el origen de los no muertos es un tema delicado, ¿no? Los no muertos creados por Ainz eran menos importantes que los NPCs. Supongo que ella es una de esas personas que no puede aceptarlo. Mientras Ainz pensaba en silencio, sintió una sensación de cercanía con ella y decidió contarle sobre los méritos en los que estaba pensando antes. Narberal, quien lo estaba escuchando en silencio, dejó escapar un profundo suspiro de admiración. Como se esperaba de Ainsama, ¿ya ha tomado en consideración mis pensamientos? Sí, esta vez lo pensé muy cuidadosamente y elegí a los liches ancianos. Bueno, si hubiera sido Albedo o Demiurge, que son superiores, podrían haber pensado en otros métodos, pero eso es todo por mi parte. Narberal dio una sonrisa bastante preocupada. Ainz pudo entender por qué. Era inusual que él dijera lo que estaba pensando y fuera honesto al respecto, pero por alguna razón los NPCs siempre lo tomaban como sarcasmo. Ainsama es tan inteligente. Normalmente no sería capaz de ver a través de mis pensamientos de esta manera, ¿verdad? Tal vez el efecto mágico especial de este lugar es acelerar mi mente. Es imposible estar pensando algo así. No, hablo en serio. Pero bueno, lo que sea, Narberal. Es genial que estés tratando de pensar en otra opción en esta operación y la propongas. ¿No es esa la actitud correcta? Esto era algo que absolutamente necesitaba ser dicho. De hecho, él lo había dicho muchas veces antes. Ya que Ainz ha pensado tan a futuro, no hagamos ninguna pregunta extraña al respecto. Sería muy preocupante que me juzgaran de esa manera. Por eso debo elogiar a Narberal y alentarla a que haga preguntas en situaciones similares en el futuro, para que la próxima vez pueda señalar cosas que me he perdido. En lugar de simplemente seguir la idea de tus superiores, deberías pensar las cosas por ti misma. Y cuando haya cosas que no entiendas o sobre las que tengas dudas, intenta hacer preguntas. Esa actitud es maravillosa y deseable para alguien en una posición de autoridad. Así era exactamente Narberal antes.
Fue genial. No tenía el vocabulario, debería haber dicho algo más apropiado y rápido, pero no se le ocurrió nada. Entonces, ¿vamos? Sí. Adelante, vamos. Es impulso, o mejor dicho, no es más que impulso. Genial, Narberal, es genial. Oh, buen trabajo, Narberal, dijo Hamsuke. Insama, por favor, perdóneme por eso. La cara de Narberal estaba roja mientras miraba hacia abajo y hablaba en voz baja. ¿De verdad? Sí. Los dos se quedaron en silencio. Ainz comenzó a lamentar haber sido un poco demasiado persistente. No era su intención decirlo sarcásticamente o avergonzar a Narberal, así que sería malo si se comportara de esa manera. Es difícil elogiar a tus subordinados como jefe, como suelen elogiar los jefes a sus subordinados. Me gustaría usar eso como referencia. He leído libros sobre cómo ser un buen jefe, pero no he encontrado ninguno que tenga frases concretas para elogiar a mis subordinados, o tal vez simplemente no los he encontrado todavía. ¿Realmente vale la pena leer libros de negocio que no sean específicos? No, tal vez sea mi culpa por no aprender lo que necesito de esa experiencia. Mientras Ainz reflexionaba sobre esto, la atmósfera no cambió. Francamente, la atmósfera era insoportable. Junto a él estaba Hamsuke, quien tenía una expresión que parecía decir ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Pero Ainz ignoró a Hamsuke. Idealmente, Hamsuke debería ser utilizada aquí. Tal vez ella traería un tema adecuado para cambiar el estado de ánimo y luego Narberal podía hablar con ella, trayendo de vuelta a su yo habitual. Sin embargo, desde que llegó a este lugar, Hamsuke había estado murmurando para sí misma más de lo habitual cada vez que estaba sola, así que tenía un poco de miedo de iniciar una conversación con ella. Parece que hay algo invisible aquí. No era como si hubiera un no muerto invisible, así que tal vez era porque estaban tristes. Tenía que cumplir con sus responsabilidades como dueño de una mascota. Cuando volvieran a Nazareth, tal vez tenía que lanzarle una pelota y jugar con ella. Sé que estoy siendo un poco contundente aquí, pero... lo siento, pero acabo de recordar que necesito hacer otra tarea. Narberal, ¿podrías vigilar afuera? Y Hamsuke también. Sí, lo entiendo. Inmediatamente. La respuesta de Narberal fue extremadamente buena. Sin cuestionar la excusa repentina, salió de la torre con incluso más agilidad de lo habitual. Normalmente le habría dado a Hamsuke una mirada fría y la habría obligado a irse, pero ella también se fue sola. Entonces, mi señor, estaré afuera con Narberal-sama. Cuento contigo, Hamsuke. Después de que se fueron, Ainz se quedó solo y esperó en la torre por un tiempo. Esto era para permitirles a los Lich ancianos algo de tiempo adicional. Sin embargo, considerando la distancia, era difícil decir qué tan lejos habían llegado. Si es posible, me gustaría esperar mientras leo un libro o algo, pero si lo hago, siento que todo el esfuerzo que he puesto en memorizar las apariencias de los objetos se me escapará de la cabeza, así que todo lo que puedo hacer es soportar las penurias del silencio. Me pregunto cuántas horas han pasado. Aunque es difícil ver debido a la niebla, el sol probablemente ya se haya puesto. Fue malo dejar a los dos esperando afuera. No tenía sentido hacerlas esperar afuera, así que podría haber sido mejor que esperaran adentro. Dicho esto, era posible que hubiera perdido la concentración si se quedaban adentro. Ainz se concentró en los liches ancianos que habían sido desplegados. Para ser preciso, trató de sentir a sus propios no muertos por aquí. A diferencia del área alrededor de Erantel, los únicos no muertos por aquí eran los mencionados anteriormente, así que podía tener una idea general de sus ubicaciones. Estaban muy dispersos. Considerando la inmensidad de las llanuras Katse, aún les quedaba un largo camino por recorrer, pero por ahora les envió un mensaje para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Ainz se puso en contacto con cada uno de ellos, y la mayoría respondió diciendo que no habían encontrado nada especial, excepto uno, que encontró algo inusual.
Ay, Sama, encontré un cangrejo. ¿Un cangrejo? Cuando Ainz escuchó esas palabras, una imagen de un cangrejo rojo brillante apareció en su mente. Yggdrasil tenía monstruos con forma de cangrejo, pero... ¿Es una noche de luna llena? ¿O tal vez cerca del mar o la playa? No, lo siento, son solo pastizales. No sabía por qué se disculpaba, pero el hecho de que un cangrejo estuviera en las llanuras era más importante. Quizás Ainz simplemente no sabía cómo funcionaban los ecosistemas de cangrejos. Sin embargo, incluso en Yggdrasil solo aparecían cerca de lugares con agua como pantanos y océanos. No sabía que podían aparecer en una llanura. No, Ainz negó con la cabeza para sus adentros. Parece un cangrejo desde la perspectiva del Lich anciano, así que no había garantía de que en realidad fuera un cangrejo. El dragón esquelético era un buen ejemplo. Aunque llevaba el nombre de dragón, solo se parecía a un dragón en forma y no a algo que realmente haya nacido de un dragón. Al menos no lo creía. Ah, pero, ¿por qué un cangrejo? No... eh, debe ser un no muerto o un monstruo que tiene forma de cangrejo. Espera un minuto. Ainz miró su bloc de notas y trató desesperadamente de recordar la forma del objeto que le había dado al Lich anciano. Parecía que los recuerdos de Ainz eran correctos, ya que la escena se reflejó en el espejo de visión remota. La vista era desde arriba y mostraba al Lich anciano volando en el cielo. Al ver la forma del monstruo de abajo, Ainz se olvidó de actuar y murmuró: ¿Cangrejo? Después de parpadear varias veces, no parecía ser una ilusión, ya que su apariencia no desapareció ni cambió. La imagen de un cangrejo que Ainz conocía apareció en la pantalla. Uno bastante grande, mucho más grande que un humano. Incluso podría ser más grande que Hamsuke. Sus patas sostenían y levantaban su gran cuerpo. No había ningún lado de putrefacción o cambio en la apariencia como un zombie, pero como un veterano no muerto, el presentimiento de Ainz le dijo que el cangrejo era de hecho un no muerto. Si este fuera un monstruo invocado, lo entendería, pero ¿por qué habría criaturas marinas tan lejos tierra adentro? Ainz negó con la cabeza. Una vez escuché que había cangrejos en los ríos. ¿Existe la posibilidad de que haya un río cerca y que el animal se haya alejado? Mientras Ainz pensaba, el cangrejo comenzó a caminar lentamente. ¿Qué debo hacer? Ainz estaba confundido por su inesperado desarrollo. El hecho de que no se vio obligado a calmarse sugería que no era malo. Es cierto que se sorprendió al ver al cangrejo, pero eso no lo volvía mentalmente frágil. De todos modos, una vez que pasó el shock, su deseo de coleccionar objetos raros comenzó a crecer. Ahora que lo pienso, ¿parece inteligente? Después de que el Lich anciano llamara al cangrejo, se detuvo y comenzó a moverse nuevamente. Parece que reconoció al Lich anciano sobre él, pero no hizo ningún intento de hacer algo al respecto. ¿Era esto porque no era inteligente o no había visto al Lich anciano como una amenaza? Parecía que ambas opciones era posible, lo cual era preocupante. De cualquier manera, era raro, así que ciertamente lo quería. Pero cuando considero los pros y los contras, es una decisión difícil. Para controlar a un no muerto poco inteligente, tendría que usar dominación de no muerto. Si fuera humano, podría ganármelo con dulces. Si fuera animal, podría disciplinarlos con un látigo. Pero eso no funciona aquí. Estaría bien si se les permitiera vagar libremente y se usaran para repeler intrusos. Pero para Ainz, que tenía territorios, los no muertos poco inteligentes descontrolados eran un pequeño problema. Ve tras ese cangrejo y busca ríos, lagos u océanos.
Con eso, Ainz canceló el mensaje. Entonces, si no había ríos, océanos o lagos, ¿de dónde venía realmente ese no muerto? Ciertamente en un mundo con magia, el sentido común variaría de su mundo original. Sin embargo, bueno, no es sorprendente que haya un cangrejo que viaje por tierra. De hecho, parece que es bastante normal que existan tales criaturas. Parece que un cangrejo así vago por esta tierra murió y se convirtió en un muerto. Cuando lo piensas de esa manera, todo tenía sentido. Pero los cangrejos... no un barco fantasma. Después de eso, Ainz usó mensaje para actualizar a los Lich ancianos. Justo cuando los recuerdos de Ainz comenzaron a desvanecerse, finalmente escuchó las palabras que había estado anhelando. Ainsama, he descubierto el barco que estaba buscando. Está navegando por tierra. Eso era lo que quería escuchar. Pero, ¿por qué? La anticipación de Ainz era pequeña, pero tal vez sus restricciones emocionales estaban en juego. Bueno, antes de felicitarte por descubrirlo, déjame hacerte una pregunta estúpida. Es una pregunta realmente estúpida, así que sé que sería más fácil si la viera con mis propios ojos, pero ¿realmente tiene la forma de un barco que flota en el agua? Eso es correcto. Ya veo. Estaba preparado para que existiera, pero hablando de barcos flotantes, es cierto, vuela por el cielo, así que puedo decir que los rumores son ciertos. Ainz usó magia para teletransportarse desde la torre con Narveran. Ainz tenía sentimientos encontrados al mirar el barco que flotaba en la tierra. Realmente era un barco fantasma. Todo estaba hecho jirones. Había agujeros en el casco y muchos lugares donde se habían levantado tablones. Era muy grande, pero debido a su condición ruinosa parecía más como un montón de madera de desecho. Si lo pusieras en el agua, se hundiría un momento después. Había 3 mástiles, con velas hechas jirones en ellos. El ariete, que parecía haber sido atacado más tarde, tenía una punta ligeramente redondeada. ¿No estaba destinado a usarse para ataques de embestida? ¿No debería ser puntiagudo? ¿O Ainz simplemente lo imaginó? Personalmente creía que uno puntiagudo sonaba mejor. La velocidad del barco no era muy rápida. Las tablas que colgaban del barco agitaban la niebla y el barco flotaba aproximadamente a 1 metro sobre el suelo. Incluso cuando lo miraba en persona, no había señales de que fuera una ilusión. Era un poco decepcionante. Lo que había estado esperando era una nave que volara como si cortara el aire, con un sonido retumbante e incomprensible, algo de lo que ni siquiera Ainz había oído hablar. No es una nave, pero debido a su tamaño y forma, solo se puede llamar nave por conveniencia. Al observarla, su verdadera identidad es la de una nave abandonada, por lo que era misterioso. La gente se sorprendía por lo inesperado, por lo que lo encontrarían interesante, pero esto era demasiado absurdo. ¿Por qué? Estaba confundido porque no entendía el propósito. En la opinión de Ainz, los rumores de una nave navegando en tierra eran suficientes para interesarlo, pero el hecho de que su verdadera identidad fuera un barco fantasma flotando ligeramente sobre el suelo era extraño. Se sentía como ver una película que generaba anticipación en la introducción
pero luego tenía un giro completamente inesperado. No puedo decir si es un barco no muerto debido a la niebla. Así que, ¿este barco es un no muerto? ¿Un objeto mágico? ¿Un golem? ¿O es solo un barco en ruinas que es un poco extraño? En serio, ¿cómo es que flota? También había un barco fantasma en Yggdrasil, pero la única razón por la que el barco en ruinas flotaba en la superficie del mar era por las habilidades del jefe. Una vez derrotado, se hundiría instantáneamente. Si esto fuera lo mismo, no podría matar al jefe. Por otro lado, si el dueño del barco era un no muerto, entonces si Ainz podía obtener el control de él, podría tomar posesión del barco. Sin embargo, si el barco flota debido a una habilidad, ¿por qué no usarían un nuevo barco? Dado que Erantel estaba en el interior, no tenía barcos grandes, pero podría hacer que el imperio construyera un barco para ellos y luego comprárselo. Creo que eso es suficiente por ahora. Después de liberar su magia, se volvió hacia Ainz. Usó la puerta para llevar al lichanciano Hamsuke y estacionarlo alrededor de la torre. La seguridad de Hamsuke debería mantenerse por el momento. Ainz-sama, escuché sobre eso antes, pero ¿es realmente así como se ve? Sí, es raro decirlo, pero es solo un barco fantasma. De hecho, dado que es solo un barco fantasma, eso significa que probablemente nadie esté mirando. Incluso si hay miembros de la tripulación, sería una tontería que cancelaran el hechizo a mitad de camino y les contaran sobre la relación de Momon y Ainz. Hasta donde todos saben, Momon, Nabe y Hamsuke están esperando en la torre. Esta sería una excusa lo suficientemente buena. Esa era la razón por la que había eliminado su forma de Momon. Pero una cosa más. Sin saber el potencial de guerra del enemigo, si elegía a Momon en lugar de Ainz, no podría usar magia. Puede que no fuera un problema si estuviera solo, pero Narberal estaba a su lado. En el peor de los casos, podría abandonar a Hamsuke, pero quería evitar abandonar a Narberal, incluso si no tenía otra opción. Una opción podría ser volver a Nazarick y traer a Actor de Pandora como Momon, pero no veía ningún sentido en pasar por tantos problemas. Ahora que lo pienso, nunca intenté negociar con un no muerto salvaje. O debería decir, no muerto natural. Sería bueno si hubiera algún tipo de bonificación de amistad al hablar con otros no muertos. Pero dudo que ese sea el caso. Ainz miró fijamente al objetivo. ¿Cómo deberíamos atacar? ¿Cuánto daño podría recibir de la magia? Ya que no sabemos realmente por qué está flotando, sería mejor evitar hundir el barco o cualquier otro ataque que pudiera dejarlo innavegable. En otras palabras, no sé, deberían utilizar ataques de área de efecto que pudieran dañar el barco. Sin embargo, el mayor problema de todos era cómo apoderarse del barco. Si fuera solo una nave, lo mejor sería tomar el control amenazando a la tripulación. Pero si la nave estaba piloteada por un no muerto, eso podría ser bastante difícil. Esto se debía a que las negociaciones y las amenazas no tenían sentido contra no muertos poco inteligentes como los esqueletos. Incluso en el caso de los no muertos inteligentes, el miedo y otros efectos eran ineficaces, por lo que los beneficios debían ser transmitidos. Por supuesto, la promesa de no ser destruidos sería una gran ventaja. Bueno, entonces, nave, vayamos a la nave y obtengamos más información. Me siento honrada. Probablemente no habría nadie mirando, por lo que llamarla Narberal no debería ser un problema, pero considero que podría ser mejor llamarla nave. Fly. Usando esto, ambos se acercaron a la nave desde arriba. Parecía nada menos que un barco fantasma. No había señales de nadie en la cubierta, así que ¿dónde estaban los timoneles? Hay áreas elevadas que parecían habitaciones en la parte delantera y trasera de la cubierta. ¿Son esas la timonera? De repente, un grupo de esqueletos apareció en la parte delantera del barco. Estaban usando ballestas.
Con movimientos más ágiles de los que los esqueletos normales, se pusieron en formación y apuntaron sus ballestas al grupo de Ainz. No, el objetivo probablemente no era Ainz, que era un no muerto, sino Narberal, quien estaba viva. Nave, úsame como escudo. No me molesta. Uno de los esqueletos disparó su ballesta. Era una puntería bastante precisa, pero otros dos fallaron. El resto de los ataques fueron desviados por el cuerpo de Ainz. Entonces, ¿no son armas mágicas? Ainz tenía un objeto mágico que le otorgaba inmunidad contra proyectiles no mágicos. Su efecto no podía dañar el cuerpo de Ainz. Por supuesto, incluso si fuera mágico, Ainz tenía inmunidad al daño perforante, por lo que no sería dañado. Los esqueletos se prepararon para el segundo ataque. No tengo miedo, no importa cuántas veces me golpeen. Entonces, ¿qué haremos? Esos esqueletos probablemente salieron porque sintieron a Narberal, pero el misterio permanece. ¿Quién sintió a Narberal? No podía haber más que esqueletos en la nave. El comandante se está escondiendo y enviando esqueletos como peones de sacrificio para medir nuestra fuerza. Bueno, está bien. Déjame mostrarte algunas de mis habilidades. El segundo disparo voló hacia Ainz y, una vez más, fue desviado justo antes de que pudiera golpearlo. Fue un disparo igual al anterior. Si quieres analizar el poder de batalla de alguien, sería mejor usar una flecha diferente a la anterior. ¿O no pueden? ¿No pueden dar instrucciones detalladas? Nave, bajemos a la cubierta. Parecían más fuertes que los esqueletos normales, pero aún está dentro del margen de error. Mientras los esqueletos se preparaban para disparar su tercer disparo, Ainz ya agarraba su tosco bastón mientras descendían al centro de la nave. Las cubiertas del barco fantasma estaban bastante deterioradas y la madera crujía ruidosamente bajo el peso de Ainz. La razón por la que no había sonido de Narberal no era porque fuera ligera, sino porque todavía mantenía su hechizo volar y flotaba suavemente. En cualquier caso, no había señales de que se hubiera creado un agujero en la cubierta bajo el peso de Ainz. Uno podría decir que era más resistente de lo que parecía, pero Ainz sabía que ese no era el caso. Hasta ahora, Ainz no podía sentir a los no muertos debido a la niebla. Sin embargo, estaba claro que estaban cerca, o más bien estaban en contacto entre sí. El barco es un no muerto. Ya veo. Así es como sentiste a Narberal. El barco en sí era un no muerto. Todavía desconocía qué relación tenían los esqueletos con el barco, si coexistían, si eran enemigos o subordinados del barco. Tal vez no necesito pensar demasiado para averiguar. Este es solo un no muerto en un área con muchos no muertos, y compararlo con Yggdrasil podría ser un error. Sin embargo, todavía me pregunto, ¿por qué es un barco fantasma? Aún así, si era un no muerto tan grande, que tan alto era su nivel, puede que tenga una cantidad ridículamente grande de poder, aunque en el caso de los Overlords como Ainz, el tamaño no equivalía directamente al nivel. Sin embargo, también es cierto que los monstruos más grandes suelen tener un nivel más alto y más puntos de salud. Los esqueletos apuntaron sus ballestas a Ainz y los demás. Nave. Con esa palabra, Narberal se escondió detrás de Ainz y se disparó el tercer tiro. Solo estaba repitiendo lo mismo que antes. No, esta vez se acercó y no falló ni un solo disparo, pero el resultado fue el mismo.
Los esqueletos comenzaron a recargar sus ballestas nuevamente. Era un acto muy poco inteligente. Se dio cuenta después del segundo disparo. Como estaban en el aire, probablemente no tenían otra forma de atacar, por lo que probablemente repitieron el ataque con la esperanza de que fuera más efectivo más cerca. Sin embargo, ahora deberían haber dejado de usar la ballesta ineficaz y haber ido a por él. Parecía que las órdenes no habían cambiado. ¿Podría significar esto que el barco estaba bajo control? Si el esqueleto estaba bajo el mando de alguien que estaba observando la situación, no habría actuado de esta manera. En ese caso, podría asumir que no podía ver la situación. Si ese era el caso, ¿cambiará el ataque cuando los esqueletos pierdan? El barco no se movía cuando los esqueletos subieron a la cubierta, pero estaba seguro de que las tablas se movían. Ainz dio un paso adelante y agitó el bastón que sostenía en su mano. Era cierto que el bastón que Ainz manejaba estaba especializado para el combate cuerpo a cuerpo, pero este oponente seguía siendo un esqueleto después de todo. Eran frágiles, por lo que cada vez que blandía el bastón se rompían. Los esqueletos claramente apuntaban sus ballestas a Ainz, pero él los ignoró, y al igual que antes, las flechas fueron ineficaces. Los esqueletos finalmente dejaron de disparar cuando Ainz destruyó el último. ¿Qué pasa, chicos? La puerta se abrió con un fuerte estruendo. Cuando Ainz miró, vio una criatura no muerta aparecer desde la popa del barco. Sostenía una cimitarra en una mano y llevaba un sombrero de 3 picos. También llevaba un abrigo y pantalones pesados y sencillos. A primera vista parecía ser un capitán de un barco pirata, pero por dentro era un no muerto típico. ¡Ah! ¡Un lich anciano! Sin embargo, los liches ancianos normales eran lanzadores de magia. El lich frente a él parecía un guerrero de la luz considerando el equipo. Si lo juzgara solo por el equipo, esto sería raro. ¡Tú! ¿Qué has hecho con los subordinados de mi esposa? El lich anciano rugió cuando vio los restos de los esqueletos tirados en la cubierta. Podía ser cierto que estaba enojado, pero para ser un no muerto, sus emociones no podían llamarse rabia. ¡Tú! La mirada del lich anciano estaba fija en Narveral desde el principio e ignoró por completo a Ainz, quien mató a los esqueletos. La razón se hizo evidente por lo que dijeron a continuación. Eres un ser vivo. Solo mirando tu rostro, puedo sentir algo estremeciéndose dentro de mí. Ah, ¿es eso lo que llaman odio? Tal vez el lich anciano estaba sintiendo algo que nunca antes había experimentado. Probablemente nunca había abandonado este lugar. Ainz no sabía cómo responder. ¿Tenía algún mérito destruir a este no muerto? ¿Tenía algún beneficio reducir el número de no muertos? O mejor dicho, ¿cuál era la relación entre el barco fantasma y el lich anciano? Normalmente uno pensaría que él era el capitán y que dirigía el barco, pero como el barco en sí estaba habitado por no muertos, era posible que se moviera automáticamente. Sin embargo, ¿es su esposa? ¿Es porque la esposa es experta en controlar a los no muertos? ¿Es por eso que no atacaron de inmediato? A pesar de que confirmaron como enemigos una vez que los esqueletos fueron destruidos, todavía les habló, probablemente para ganar tiempo hasta que estuvieran listos para hacer algo más. Incluso si asumía que su esposa era alguien del mismo rango ligeramente superior, no creía que haya nada que pudiera poner a Narveral o a él en peligro. En ese caso, debería concluir que sería más beneficioso ayudar a ganar algo de tiempo a la otra persona. ¿Eres el no muerto a cargo de este barco? O más bien, el capitán. Como si reconociera a Ainz por primera vez, la espada del lich anciano se movió. Estaba claro que había llamado la atención de Ainz y el movimiento se detuvo. «Oh», suspiró Ainz. Eso era bastante inteligente. Comienza la conversación y luego se queda en silencio. Sin duda era una buena forma de ganar tiempo.
Qué grosero que un no muerto de bajo rango rechace la pregunta de Ainsama. Navi, cállate. Podía sentir a Narberal inclinándose detrás de él. Al mismo tiempo, el no muerto provisionalmente llamado Capitán frente a él comenzó a temblar violentamente. Reconoció mi fuerza con solo mirarme. Quizás está usando algún tipo de magia de detección. Eso es grosero, pero es inteligente. Esto nos permitirá negociar varios asuntos. ¿Qué? ¿Que no muerto más? ¿Que no muerto más? ¡Guapo! Ainz no podía creer lo que escuchaba. ¡Bastardo! Solo porque eres más guapo que yo, actúas como si fueras altivo y poderoso. ¡Te voy a destruir! ¡Te voy a destruir! ¿Qué es esto? Ainz se confundió por un momento con esas palabras. A pesar de ese silencio, nunca las había escuchado de nadie fuera de Nazarick. ¿Estaba actuando o tratando de confundirlo? El Lich anciano se veía serio mientras realmente parecía enojado. Y aquí finalizaremos la primera parte de este relato, de este capítulo 4. Oye, ahora que leí que es que está traducido, como lo mencioné antes, está traducido más o menos, entonces no fue un error, me devolví y leí como debía haber sido, ¿sabes? Pero bueno, ya ustedes verán si lo consideran como un quinto error. Yo diría que no, porque no me equivoqué leyendo, me devolví a propósito. Gente, joder. No entendí, un Lich anciano. A ver, él es un Lich anciano, el capitán. Pero luego Ainz pregunta, es que no sé si la traducción está bien, pero dice, el Lich frente a él parecía un guerrero de la luz. Guerrero de la luz, considerando el equipo. Guerrero de la luz. Yo siento, a ver, no sé, a lo mejor y está bien traducido, pero yo siento que está mal. ¿Cómo que guerrero de la...? Bueno, es que es por la ropa, ¿no? Pero no sé, no entiendo. No entiendo. Gente, suscríbanse, denle like, compartan este video y, a ser posible, vuélvanse miembros del canal de YouTube. Me ayudaría mucho y les llegarían todos los videos de forma anticipada. Queda la otra mitad de este capítulo 4. No me esperaba que el capitán no muerto le dijera que era guapo. ¿Y acaso la esposa de la que habla este capitán no muerto es el barco? O sea, ¿hay una no muerta que es su esposa o la no muerta es el barco? Yo creo que más bien su esposa es el barco. Ay. ¿Cómo que Ainz guapo? Bueno, tiene un cráneo muy particular. Pero bueno, en fin, gente, espero que hayan disfrutado. Sé que hubo unas partes, al menos para mí, algo incomprensibles. Ya les digo yo, debido a la traducción, que del chino o del japonés, más bien del japonés al inglés, no fue la mejor. Entonces, pues bueno, no había mucho que hacer. Pero al menos pudimos seguir, al menos hemos podido seguir leyendo esto. Y se entiende la idea principal. Pero mira, confirmamos que Ainz es guapo realmente. Si no lo dice alguien de Nazarick, es porque debe ser verdad al final, ¿eh? En fin, gente, veremos qué ocurre en la segunda parte de este capítulo. Fue una lectura larga, así que al menos denle like. Y la otra lectura yo creo que más o menos va a durar esto mismo, porque lo intenté dejar en toda la mitad de este capítulo 4. Así que nada, nos vemos en la próxima con más de Overlord
el barco fantasma de las planicies Catsé. Bye.